Vamos a dar inicio a esta clase de acero. El tema que tenemos para hoy, voy a compartir lo que deben estar viendo en este momento. El tema que tenemos para hoy es miembros sometidos a flexión. ¿Okay? Entonces, a partir de hoy, vamos a comenzar a estudiar miembros que están sometidos a momento flexionante. Es decir, típicamente son vigas, ¿verdad? Son vigas. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy, 17 de junio. Miro que ya tenemos una asistencia importante. Tenemos 18 participantes. Bueno, menos yo, 17 participantes. Y vamos a dar inicio mientras se van agregando las personas. Tenemos una clase, tenemos una entrega de tarea pendiente para hoy. Así es. Muchachos, hoy 17 tenemos la entrega de la tarea de acero. ¿Ok? ¿Ya la han estado enviando o falta todavía? A ver, ¿me confirman? Recuerden que en ese estamos, profesor. Ok, termina esta clase y todavía hay un mundo de tiempo para poderla entregar, ¿verdad? Ok. Entonces, hoy, con tal de a las 11:59. 11:59, pues, ¿verdad? Hasta entonces. Okay, entonces, termina la clase y todavía quedan como 4 horas. ¿Ah? Ok. Ahí. Ok, entonces, a ver, comencemos pues. Miembros sometidos a flexión. ¿Qué es lo que vamos a estudiar en esta clase? Aquí están las referencias, como siempre. Lo que necesitamos ir a revisar. Vamos a revisar el ISC 360-16, particularmente el capítulo F, que se llama Diseño de miembros sometidos a flexión. El capítulo F va a ser el relevante entonces para estas próximas clases. Y como para ir a estudiar teoría y para ir a estudiar ejercicios resueltos y propuestos, entonces el libro Diseño de estructuras de acero de McCormack y Cernak, quinta edición, específicamente el capítulo 8, Introducción al estudio de vigas, y el capítulo 9, Diseño de vigas por momentos. ¿Okay? Entonces ahí tenemos nuestras dos fuentes de referencia básicas para esta clase. Ok. Entonces, vamos a comenzar introduciendo conceptos importantes que son el momento de fluencia y el momento plástico. Vamos a comenzar suponiendo una viga que tiene una sección transversal rectangular y esta viga está sometida a una carga P en el punto medio. Vamos a suponer una carga P en el punto medio y que esa carga P puede aumentar gradualmente. Ok. Eso es lo que se muestra en A, una sección transversal rectangular de una viga. Y entonces, cuando está sometida a la carga P, estos son los esfuerzos flexionantes que se desarrollan en la sección transversal de la viga. Y lo estamos denotando por FB. Esfuerzos flexionantes que se desarrollan en la sección transversal de la viga. En el borde superior se desarrolla un esfuerzo flexionante FB y en el borde inferior otro esfuerzo flexionante FB, el cual se calcula con esta fórmula conocida de resistencia de material. Momento flexionante multiplicado por Y sobre el momento de inercia. ¿Y qué cosa es Y? Y es la distancia desde el eje neutro hasta el borde más alejado a compresión o el borde más alejado a tensión. Eso es Y. ¿Okay? M por Y sobre I. La fórmula normal para calcular esfuerzo de resistencia de materiales. Ok. Ahora, escenario C. Voy con el escenario C. Supongamos ahora que esta viga, la carga P continúa aumentando y entonces ahora el esfuerzo en el borde superior alcanza el esfuerzo de fluencia. Ya no es FB, sino que es FY, el esfuerzo de fluencia en el acero, en el borde superior y en el borde inferior. Entonces, ese es un primer momento relevante cuando el borde ha alcanzado el esfuerzo de fluencia. ¿Okay? Entonces, a este momento en que se alcanza el esfuerzo de fluencia en los bordes, a ese momento se le llama momento de fluencia, ¿ah? MY.
MY, cuando la fibra extrema alcanza en FY. ¿Y cómo se calcula el momento de fluencia? Esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo de sección. Esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo de sección. Entonces, este momento de fluencia se desarrolla en el escenario C. ¿Okay? Seguimos aumentando P y ahora más fibras de la sección transversal de la viga están alcanzando el esfuerzo de fluencia. Observen, antes solamente era el borde superior el que alcanzaba el esfuerzo de fluencia. Ahora más fibras están alcanzando el esfuerzo de fluencia, tanto encima del eje neutro como debajo del eje neutro. ¿Ok? Ese es el escenario D. ¿Ok? Luego, en el escenario E, también, entonces, más fibras están alcanzando el esfuerzo de fluencia hasta que llega un momento en que todas las fibras de la sección transversal alcanzaron el esfuerzo de fluencia. Eso se muestra en F. Repito, entonces, en el escenario F, todas las fibras de la sección transversal de la viga alcanzaron el esfuerzo de fluencia. En este momento, ahora se llama momento plástico. Aquí está. En F se tiene el momento plástico cuando la sección transversal completa de la viga ha alcanzado el esfuerzo de fluencia. A esta situación, a este momento asociado al escenario F, se le llama momento plástico, y ese momento plástico se calcula de esta manera: esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo plástico. Z. Esta es una nueva variable que no hemos considerado hasta el momento. Z se llama momento, módulo plástico, Z, para diferenciarlo de esta S. Recuerden, esta S se llama módulo de sección y esta Z se llama módulo plástico. ¿Ok? Entonces, FY multiplicado por Z se llama momento plástico. Ok. Eso es lo primero, entonces, son los conceptos básicos que debemos dominar. Uno, repito entonces, momento de fluencia ocurre cuando solamente el borde superior e inferior alcanzaron el esfuerzo de fluencia. Y momento plástico ocurre cuando toda la sección transversal alcanzó el esfuerzo de fluencia. A esto se le llama momento plástico y es igual al esfuerzo de fluencia del acero multiplicado por el módulo plástico de la sección transversal. Muy bien. Entonces aquí, ¿cómo se calcula el módulo de sección? Esto es algo que ya habíamos visto en clases anteriores. Dada una sección transversal rectangular de base P y de altura T, ¿cuál es el módulo de sección de esta sección transversal? Ya sabemos que el módulo de sección es un sexto de la base por esta altura elevado al cuadrado. B de cuadrado entre 6. Y eso fácilmente lo puedo ver de aquí. Miren, aquí es igual el momento de fluencia. Recuerden, esta situación está asociada al momento de fluencia. Solamente el borde superior y el inferior alcanzaron el esfuerzo de fluencia. Aquí está la fuerza de compresión y esta es la fuerza de tensión. Aquí es igual a esta fuerza de compresión. Esta fuerza de compresión es igual al volumen de esta figura triangular. Y el volumen es 1/2 de la base, FY, multiplicado por la altura, que es D medio, multiplicado por la profundidad, y la profundidad es B. Aquí está. 1/2 de la base multiplicado por la altura multiplicado por la profundidad. Eso es FY BD sobre 4. De la misma manera, la fuerza de tensión es también FY BD sobre 4. Entonces, ¿cuánto es el momento de fluencia? Haciendo momento aquí, a lo largo de esta línea, el momento de fluencia es esta fuerza multiplicado por esta distancia. ¿Okay? Y esta distancia es 2/3 de D. Aquí está. Entonces, es igual a la fuerza FY BD sobre 4 multiplicado por el brazo, 2/3 de D. Y eso es FY BD cuadrado sobre 6. Entonces, el momento de fluencia es el esfuerzo de fluencia multiplicado por esta expresión. Y entonces, esta expresión es S, que es el módulo de sección. ¿Ok? Este módulo de sección está tabulado en las tablas de los perfiles. De ahí vamos a agarrar el módulo de sección de todos los perfiles que están tabulados en las tablas. De la misma manera,
si esta es la misma sección transversal B por D, ¿cómo se obtiene Z? ¿Cómo se obtiene el módulo plástico? Veamos entonces. A ver, módulo plástico para una sección transversal rectangular. Aquí está la situación asociada al momento plástico. Miren, todas las fibras alcanzaron el esfuerzo de fluencia. Y entonces, ¿cómo se calcula esta fuerza de compresión? Es igual al volumen de esta figura rectangular. Y el volumen es base por altura, FY, multiplicado por la altura, multiplicado por la profundidad. La profundidad es B. Aquí está. Esa es la fuerza de compresión. Y entonces, aquí es igual el momento plástico. Es igual a esta fuerza multiplicada por este brazo. Esta fuerza multiplicada por este brazo, eso es FY, B de cuadrado sobre 4. Entonces, aquí es igual el módulo plástico, Z. El módulo plástico es B de cuadrado sobre 4. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una sección transversal rectangular, el módulo plástico es B por D al cuadrado entre 4. Ese es el módulo plástico. También el módulo plástico está tabulado en las tablas de la ISC. ¿Okay? También está tabulado en las tablas de la ISC. Ok. Entonces, observen pues, ¿por qué nos interesa este momento plástico? ¿Por qué nos interesa el momento plástico? El cual, repito, es igual al esfuerzo de fluencia multiplicado por el módulo plástico. ¿Ok? ¿Por qué nos interesa? Porque en el diseño de vigas nos va a interesar aquellas secciones transversales que son capaces de desarrollar el momento plástico, como está en este gráfico. Entonces, aquí está. Nos interesa la formación de articulaciones plásticas, pero la formación de articulaciones plásticas solamente es posible si se cumplen dos condiciones. A ver, primero, el miembro debe ser compacto. Ese es un término nuevo que aparece en vigas. ¿Ah? Miembro compacto. Ya vamos a ver qué cosa es un miembro compacto. Y segunda condición, el miembro debe tener soporte lateral, de manera que no haya pandeo lateral torsional. ¿Okay? Estas dos condiciones son importantes para que se pueda formar una articulación plástica. Si no se tienen estas dos condiciones, no es posible la formación de una articulación plástica. ¿Okay? Entonces, vamos a procurar, pues, de ahora en adelante, que los perfiles que utilicemos como vigas sean capaces de desarrollar articulaciones plásticas. Lo que es lo mismo, que sean capaces de desarrollar una distribución plástica total. Pero para eso se deben cumplir estas dos condiciones. ¿Okay? Vamos a analizar cada una de esas condiciones por separado. Ok. Primero, entonces, veamos qué cosa es esta palabra. El miembro debe ser compacto. ¿Qué significa que el miembro sea compacto? A ver, para eso clasifiquemos las vigas. Y las vigas se pueden clasificar en tres tipos, dependiendo de la relación ancho a espesor de elementos individuales. Entonces, las vigas pueden ser compactas, pueden ser no compactas y pueden ser esbeltas a compresión. ¿Okay? Entonces, las vigas se pueden clasificar en tres tipos: compactas, no compactas y esbeltas a compresión. Cuando estamos diseñando vigas, nos preferimos que la sección transversal sea compacta, lo que es lo mismo que el perfil sea compacto. Una sección compacta posee un perfil suficientemente robusto para desarrollar una distribución plástica total antes de que se presente el pandeo local del alma o del patín. Recuerdo entonces que para que se desarrolle una distribución plástica total, la sección tiene que ser capaz de alcanzar el esfuerzo de fluencia completita, toda la sección transversal. ¿Ok? Toda la sección transversal debe ser capaz de alcanzar el esfuerzo de fluencia si queremos que sea compacta. ¿Ok? Muy bien. No compacta. La sección tiene un perfil que no puede alcanzar FY en todos sus elementos. Entonces, este tipo de perfiles no compactos no puede alcanzar una distribución plástica total.
Y vigas esbeltas a compresión, que se usa como elemento sometido a compresión. Esto no nos interesa en vigas, ¿ok? Este concepto no nos interesa en vigas porque es un concepto propio de columnas, ¿ok? Entonces, este es una viga que también está sometida a compresión, ¿ok? Como ahorita estamos estudiando solamente miembros sometidos a flexión, nos interesa principalmente perfiles compactos y perfiles no compactos, ¿ok? Entonces, detengámonos un momento para revisar entonces el concepto, pues, de que lo que queremos lograr es una viga que sea capaz de desarrollar una distribución plástica total. Este concepto es clave, muchachos. Miren, una viga que sea capaz de desarrollar una distribución plástica total. Es decir, una viga en que todas sus fibras sean capaces de alcanzar el esfuerzo de fluencia. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos saber? Ahora la pregunta es, ¿cómo saber si una sección transversal es compacta o no es compacta? Eso es lo que viene a continuación. Criterios de clasificación de secciones. Ok. Y para eso, aquí tenemos una sección transversal. Recuerdo aquí que las secciones transversales tienen elementos no rigidizados, ¿ah? Que son, ¿cuáles? Los elementos no rigidizados. Los patines, en este caso. Y también tiene elementos atiesados o rigidizados, que son, por ejemplo, el alma en este perfil W. ¿Okay? Entonces, nos va a interesar, pues, encontrar la relación B sobre T. B sobre T. Y para que la sección, para que este patín sea compacto, ojo, para que este patín sea compacto, se debe cumplir que B sobre T, es decir, B sobre T, sea menor o igual que un límite lambda P. Si eso es así, entonces vamos a decir, el patín es compacto. En cambio, si la relación B sobre T es menor que lambda R y es mayor que lambda P, ¿ah? Si está entre esos dos límites, entonces vamos a decir que el patín, porque eso es lo que estoy analizando, ¿ah? El patín es no compacto. Y si B sobre T es mayor o igual que lambda R, entonces vamos a decir el patín es esbelto. ¿Ok? Y ahí están entonces los criterios para determinar si el patín, o sea, el elemento sin rigidizar, o sea, este o este que está aquí, o si es un perfil T, sería este patín. Si es un angular, sería esta distancia. ¿Ok? Para elementos sin rigidizar. Ya vamos a ver cómo se calcula lambda P y el lambda R. ¿Ok? Y para elementos rigidizados, que son el alma, entonces, nos va a interesar que H sobre TW, la relación H sobre TW, que es el espesor del alma, sea menor o igual que lambda P. ¿No? Si eso es así, entonces decimos que el alma es compacta. Que el alma es compacta. En cambio, si la relación está entre lambda P y lambda R, vamos a decir que el alma es no compacta. Y si la relación es mayor o igual que lambda R, vamos a decir que el alma es esbelta en compresión. ¿Okay? Ahí está. Entonces, ¿cómo hago pues para concluir que el perfil es compacto completamente? Entonces, aquí está. Para que la sección sea compacta, debe cumplir los criterios para elementos sin rigidizar y elementos rigidizados. ¿Ok? Es decir, ambos elementos, el rigidizado y el no rigidizado, deben de ser compactos para poder clasificar el perfil como compacto. Si uno de ellos, sea el alma o el patín, es no compacto, entonces el perfil no puede ser compacto. ¿Ok? Eso debe quedar claro. Tomen nota, por favor, de eso. Para que el perfil sea compacto, tanto el patín como el alma tienen que ser compactos también. ¿Okay? Con uno de ellos que sea no compacto, entonces el perfil se clasifica como no compacto o esbelto. ¿Okay? Entonces, aquí están los criterios, lambda P, lambda R. ¿Cómo se calculan? Aquí está, la tabla B41B. Si ustedes entran a su tabla B41B, voy a buscar mi tabla yo,
¿no? Cada uno de ustedes debe tener esto en este momento. Y entonces, al final de las tablas está una tabla que se llama B41B. B41B. Aquí está. Esto es lo que estoy viendo. Aquí dice tabla B41B, que es precisamente lo que ustedes están viendo ahí en pantalla. Okay, entonces, la tabla B41B dice relación ancho a espesor. Para miembros sujetos a flexión. Recuerden que cuando mirábamos columnas, miramos una tabla similar que se llamaba B41A. Esa era para compresión. Ahora que estamos en flexión, la tabla relevante es la B41B. ¿Okay? Y aquí está cómo se calcula el lambda P. Por ejemplo, para elementos no rigidizados, que sería el patín, por ejemplo, para elementos no rigidizados, entonces lambda P se calcula de esta manera, con esta columna, si es para patines de elementos doblemente simétricos, si es para lados de angulares sencillos. Aquí está la fórmula, cómo se calcula lambda P y lambda R. ¿Ok? Ahí está. Entonces, volvamos al criterio. Supongan que ¿cuál estábamos revisando? Elementos sin rigidizar, que son el patín. Si la relación B sobre T es menor o igual que lambda P, pero lambda P se calcula de esta manera. Entonces, si la relación B sobre T es menor o igual que esto, entonces el patín se clasifica como compacto. Luego dije, si la relación B sobre T está entre lambda P y lambda R, el patín se clasifica como no compacto. Y finalmente, si la relación B sobre T es mayor que lambda R, entonces el patín se clasifica como esbelto a compresión. ¿Okay? Aquí están los conceptos: compactos, no compactos, esbelto a compresión. ¿Okay? Aquí están las figuras relevantes para un perfil W, para un canal, para una T. ¿Okay? Ahí están. Este es para elementos sin rigidizar. Pero tenemos otra tabla, la misma 41B, para elementos rigidizados. ¿Okay? Y ahora lo que nos interesa es la relación H sobre TW. H sobre TW. Si H sobre TW es menor que lambda P, calculado con esta fórmula, entonces decimos el alma es compacta. Si H sobre TW está entre lambda P y lambda R, entonces decimos el alma es no compacta. Y finalmente, si la relación H entre TW es mayor que lambda R, entonces decimos el alma es esbelta en compresión. Entonces, la tabla B41B nos sirve para clasificar si los perfiles son compactos o no compactos, o esbeltos a compresión. ¿Okay? Muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros? Voy a enseñarles otra cosa ahora. Recuerden que las tablas del ISC, en las tablas del ISC puedo encontrar, también lo siguiente. Voy a irme a buscar el ISC, las tablas del ISC. ¿Sí? Para que verifiquemos rápidamente cómo saber si el perfil es compacto o es no compacto. Ya lo vamos a ver. Entonces estoy buscando las tablas, y voy ahorita a compartir. Ok, entonces voy a compartir las tablas de la ISC. Ahí está, eso es lo que están viendo. Confirmen, por favor, ¿están viendo la tabla de la ISC? Ahí es, profe. Ok, entonces ahora
Observen, con esta tabla yo puedo saber rápidamente si el perfil es compacto o no compacto. ¿Cómo? Aquí están los perfiles. Entonces voy a decir, supongamos un perfil, este perfil 311, que es un perfil W18 por 311, ¿ok? W18 por 311. Y aquí está BF entre 2 TF, criterios para sección compacta, dice ahí, criterios para sección compacta. Aquí está la relación BF entre 2 TF y aquí está la relación H entre TW. H entre TW. Ahí están los valores. ¿Ah? BF entre 2 TF. Ese BF entre 2 TF es el mismo. Es el mismo. ¿Cuál es? ¿El mismo cuál? A ver. Aquí está. Están viendo la presentación, ¿verdad? Por favor, confirmen, están viendo la presentación. Sí, así es. Sí, profe. Entonces ahí está, miren, por ejemplo, la relación B sobre T. Miren, B es la mitad del ancho del patín. B es la mitad del ancho del patín. T es el espesor del patín. Entonces, ¿dónde está eso? En las tablas. Aquí está. BF entre 2TF. Recuerden que BF es el ancho total. ¿Y por qué este 2? Es porque es la mitad. Entonces, la mitad entre TF. Ahí está, 219 y H sobre TW 10.4. De ahí los agarro directamente. ¿Ok? La otra forma más rápida es verificar si existe algún superíndice. Ese superíndice que nos va a interesar ahora es el superíndice, ya voy a decir, el superíndice B. Vamos a ir, por ejemplo, ahí está, F, el superíndice F, es el que nos va a interesar, el F. Entonces, por ejemplo, miren un perfil W14 por 99. Tiene un superíndice F ahí. Miren, ¿qué significa esa F? F significa que el perfil excede el límite compacto para flexión con FY igual a 50 KSI. Entonces, esto rápidamente, la tabla de la ESC me dice que un perfil W14 por 99 es un perfil que no es compacto. ¿Ok? Porque lleva el superíndice F. F me dice que el perfil excede el límite compacto por flexión. ¿Ok? Entonces, sin necesidad de ir a verificar las condiciones, que si B sobre T es menor o igual que lambda P, o que H sobre TW es menor o igual que lambda P, la tabla de la ISC me dice, si tiene un superíndice F, significa que el perfil no es compacto. ¿Okay? Y así, por ejemplo, el W14 por 99, un W14 por 90 son perfiles no compactos. Y un W14 por 82 no tiene el superíndice F. Entonces eso me dice, ese perfil sí es compacto. ¿Ok? De la misma manera, todos estos que están aquí, miren, todos estos son compactos. Estos dos son compactos. Esta C, recuerden, esta C es para miembro a compresión. ¿Verdad? Para miembros a compresión. Ok. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, maestro. Ok, perfecto. Ahí está. Entonces, ahí estamos, pues. Entonces, esa es la forma de utilizar la tabla B41B, ya sea que lo vamos a hacer manualmente, verificando el elemento rigidizado y el no rigidizado, o yéndome a la tabla directamente y observar si tiene o no tiene superíndice. En resumen, entonces, si la tabla me dice, ese perfil tiene un superíndice F, entonces significa que ese perfil no es compacto. ¿Ok? Si no tiene el superíndice, entonces digo, bueno, este perfil es compacto. ¿Ok? A ver, ¿quedó claro eso, muchachos? ¿Preguntas hasta ahí?
Entonces, en resumen, pues lo puedo hacer con la tabla B41B, lo puedo hacer con la tabla B41B, calculando H sobre TW, comparando con el criterio lambda P, o irme a la tabla y verificar si tiene superíndice F o no lo tiene. Ok. Entonces, hasta ahí, muchachos. A ver, ¿alguien va a preguntar algo? Sí, era una duda mía. Kevin, Alemán habla. Sí. Con respecto a H, profesor, ese H mejor tomarlo de la tabla, ¿verdad? Porque estuve leyendo de que a veces no es directamente el peralte menos los patines, que hay una distancia o un vuelo que se le deja. Claro, así es. Recuerde, Kevin, que cuando vimos miembros a compresión, vimos cómo determinar esa H, ¿verdad? Y esa H es una altura de menos K, menos un K de diseño, ¿recuerdan? Y un K de detalle, ¿verdad? Entonces, esta forma de tomar el H está explicada cuando vimos columnas. Pero sí, efectivamente, pues usted tiene razón y lo tomo directamente del perfil. Ahí está, en el perfil, y reviso el criterio. ¿Okay? Pero si es un perfil que no aparece, si es un perfil que no aparece en la tabla, como este, por ejemplo, miren, este, ¿ah? O digamos el perfil que ustedes analizaron en la tarea como columna, que es un perfil que no aparece en las tablas. Ahí está, miren, aquí una placa en el patín, otra placa en el alma y otra placa en el patín. Entonces ahí el H es totalmente la altura del alma, ¿ok? El H es totalmente la altura del alma. ¿Ok? Ok, gracias, profesor. Ok. Entonces, dije pues que, repito aquí, me regreso un poco y dije que la formación de una distribución plástica total solo es posible si se cumplen dos condiciones. Uno, que el miembro sea compacto. Ya lo vimos, cuando el miembro es compacto o no. Y la segunda condición es que el miembro debe tener soporte lateral, de manera que se impida el pandeo lateral torsional. ¿Okay? Vamos con esta condición, que significa que el miembro debe tener soporte lateral, de manera que no haya PLT, pandeo lateral torsional. Vamos con eso. A ver. Recuerden ustedes, traje aquí esta diapositiva de cuando vimos compresión y dijimos que el pandeo global tiene cuatro maneras de que haya pandeo global. Y la cuarta manera es pandeo lateral torsional, que es relevante para miembros flexionados. Aquí está, para miembros flexionados. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, pandeo lateral torsional, y el miembro no debe tener pandeo lateral torsional para que sea capaz de desarrollar una distribución plástica total. Ok. Entonces, ¿qué es el pandeo lateral torsional? Aquí está el término en inglés. Lateral torsional buckling. Pandeo lateral torsional. ¿En qué consiste? Observen, cuando una viga está sometida a flexión. A ver, por favor, que alguien apague su micrófono ahí porque se está metiendo un ruido raro. A ver, supongamos entonces un miembro que está sometido a flexión, como este. ¿Ah? Entonces, este miembro que está sometido a flexión, el problema de este miembro sometido a flexión es que este patín está sometido a compresión, ¿verdad? Y está funcionando como columna. Entonces, este miembro que está funcionando como columna podría, miren qué podría, moverse de dos maneras. Uno, podría sufrir el miembro un desplazamiento delta y al mismo tiempo una rotación teta, como se muestra aquí. Nosotros queremos que el miembro esté en su posición vertical todo el tiempo, pero si no está bien apoyado lateralmente ese miembro, entonces él podría salirse de la vertical y además podría rotar. ¿Ok? Entonces, a esta situación en que el miembro experimenta un desplazamiento lateral delta acompañado de una rotación teta, se le llama pandeo lateral torsional. Y esto es típico de miembros sometidos a flexión, que se debe evitar. ¿Okay? Entonces, si el miembro está sometido a flexión en una viga, uno, no debemos permitir que se salga de la vertical, es decir, que no haya delta. Y segundo, no podemos permitir que rote el miembro, porque si esta viga
llega a adquirir este perfil deformado, entonces ahí hay una falla evidente y todo lo que soporte esta viga va a estar en peligro. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, las vigas con patines anchos son menos susceptibles de sufrir pandeo lateral torsional, ¿verdad? Entonces, entre más ancho sea el patín, se provee mayor resistencia al desplazamiento lateral. Miren, este es un concepto básico para tenerlo en cuenta. Entre más angostito sea el patín, es decir, entre menos ancho tenga el patín, entonces más probable que sufra de pandeo lateral torsional. Entonces, ¿cómo lo evito? Buscando un perfil que sea más ancho. ¿Verdad? Ahí está. Otros problemas estructurales como el pandeo local del patín o del alma son modos localizados de fallas y ocurren en perfiles con patines o almas no compactas. Ok, ahí está. Entonces ahí está la definición del pandeo lateral torsional. Es un desplazamiento lateral delta acompañado de rotación. Aquí está en inglés. Hay un desplazamiento lateral junto con una rotación del perfil. ¿Okay? ¿Cómo evitar entonces el pandeo lateral torsional? ¿Cómo evitarlo? A ver, hay que entonces proveer soporte lateral a las vigas de dos maneras. Uno, soporte lateral discreto y dos, soporte lateral continuo. Dos, soporte lateral continuo. Comienzo con el discreto. A ver, ¿qué significa soporte lateral discreto? A ver, recuerden que esta viga es la que queremos apoyar, esta viga. ¿Cómo la puedo apoyar o soportar lateralmente esta viga? Colocándole esta viga al alma, conectada en el alma, y esta otra viga conectada en el alma. Y estas vigas se colocan a cada cierta distancia a lo largo de este perfil. Entonces, esa distancia centro a centro entre este perfil y el siguiente perfil le vamos a llamar LB. Es el espaciamiento entre soportes laterales. ¿Bien eso? ¿Qué cosa es LB? Es el espaciamiento entre soportes laterales. Es decir, la distancia entre este perfil y el siguiente perfil a lo largo de la viga principal. Esa distancia es relevante, muchachos. ¿Ok? Es relevante porque nos interesa soportar lateralmente esta viga. Otra manera es hacerlo de esta manera. Miren que el perfil esté conectado al patín, igual está proveyendo soporte lateral discreto. Y aquí también, miren, un perfil que está soportado por una cercha de este lado y por una cercha de este otro lado, por ejemplo, ¿no? El soporte lateral debe tener rigidez y resistencia adecuados para evitar torsión y deflexión lateral. Ok, entonces esto se llama soporte lateral discreto, a diferencia del número 2 que se llama soporte lateral continuo, donde todo el patín está ahogado dentro de una losa de concreto, pero también la losa puede estar descansando sobre el patín. ¿Ok? Entonces, en cualquiera de estos tres casos, este caso es este mismo, estamos proveyendo soporte lateral continuo. ¿Ok? Aquí está la viga a soportar lateralmente. ¿Okay? Ya pronto se nos va a acabar el tiempo, pero reiniciamos en el próximo enlace. Termino entonces con esos dos, soporte lateral discreto